Entonces arrancamos. Agradecerte tu tiempo en primer lugar. Bueno, preguntarte, vos tuviste algunos conceptos para describir, digamos, lo que ha sido una evolución en lo que es el sector vivienda. Bueno, ¿cuál es, a tu criterio, el estado de situación hoy y las perspectivas hacia adelante del sector? Bueno, como yo expliqué recién, nosotros venimos aquí a presentar el estado de situación de un periodo que en la Expo del año pasado nosotros definimos como el inicio de la década de la vivienda. La década de la vivienda es un conjunto de políticas públicas que desde la Asociación de Empresarios de la Vivienda venimos proponiendo desde hace muchos años. Y lo que nosotros decimos es, bueno, van a hacer falta 10 años por lo menos de políticas públicas sostenidas en una cantidad de sentidos y sectores para poder lograr que se estabilice la situación de la vivienda en Argentina y que todo aquel que quiera comprarse una vivienda pueda hacerlo. Entre esas cuestiones fundamentales estaba tener una unidad de cuenta. Hoy la tenemos con la UBA, una unidad de cuenta donde fuera posible prestar a largo plazo. Hoy esa unidad de cuenta la tenemos. Que volviera el sistema financiero a prestarle a los individuos crédito hipotecario individual. A partir de que existió la UBA, el sistema financiero ofreció créditos en UBAs y la comunidad lo ha tomado de un modo importante, ¿sí? Como una reacción fuerte, positiva. Y el siguiente punto era que volviera el crédito intermedio, es decir, el financiamiento a los que desarrollamos, a los que producimos las viviendas. Eso el año pasado, hace un año, cuando declaramos inaugurada la década de la vivienda, estaba empezando a presentarse incipientemente. Un año después, ¿qué podemos decir? Bien, que efectivamente la UBA ha funcionado muy bien y ha habido un crecimiento muy importante del crédito en UBA, que hoy te diría es prácticamente el único formato en el que la gente está tomando crédito, o sea que está aceptado. Más allá de la coyuntura de los últimos 45 días, estamos hablando de un proceso que es una década, del cual llevamos un año y algo, ¿sí? Hoy estamos arrancando en esta Expo Vivienda el segundo año de esa década. Entonces, ¿qué nos queda por delante? Nos queda, por supuesto, profundizar todo lo que estamos haciendo, reacomodarnos tanto los desarrolladores como el sistema financiero. En ese sentido necesitamos más instrumentos. Bueno, un instrumento importante es la Ley de Mercado de Capitales, que acaba de sancionarse, ahora está reglamentándose. Estamos trabajando con las autoridades en sugerirle cuestiones que contemple la Ley de Mercado de Capitales para que efectivamente sirva al sector. Por supuesto necesitamos lo que necesita toda la economía argentina, que baje la inflación. Ahora, esto no es ninguna novedad, lo piden todos los sectores. El gobierno lo tiene claro también, más allá de cómo le vaya en lograrlo. Digamos, estamos convencidos de que lo entiende. El presidente lo ha declarado, los ministros lo han declarado, todo el mundo dice queremos bajar la inflación. Bueno, deseamos que lo logren, queremos ayudar desde el sector a que lo logren. Definitivamente no vamos a tener crédito a largo plazo con inflación del 25%. Se puede aguantar un año, se puede aguantar dos, pero la inflación debe bajar. El gobierno lo tiene claro, esperemos que las medidas que se están tomando sirvan para eso. Mientras tanto, todo el sector tiene que trabajar mucho. Los bancos tienen que rearmar sus departamentos, están en eso. Los desarrolladores tenemos que cambiar nuestro perfil empresario para atender a un sector que hace 20 años que no atendíamos. Sin crédito nos hemos ocupado durante 20 años en atender a los sectores más ricos de la población, que pueden pagar una vivienda en el tiempo que lleva a construirla. Eso es un porcentaje bajo en todas partes del mundo. En cualquier parte del mundo la gente se compra una casa con crédito. En Argentina lo hemos hecho por épocas y ahora hacía 20 años que no teníamos crédito. Por supuesto, ¿esto se resuelve de un día para el otro? No, nosotros mismos venimos diciendo desde el 2009 que esto iba a llevar una década. Bueno, el año pasado, 2016, dimos por inaugurada esa década. Si seguimos haciendo las cosas bien, y digo si seguimos, no solo el gobierno, sino los desarrolladores y la comunidad en general, exigiéndole a las administraciones de turno. Esta administración está haciendo una cantidad de cosas con las que estamos de acuerdo, otras con las que no. Pero terminará su mandato y si viene otra administración, seguiremos pidiendo que mantenga esto, el crédito, la unidad de cuenta, el crédito intermedio, la ley de mercado de capitales, deben ser políticas de Estado. Y para eso necesitamos una comunidad que entienda eso. Yo creo que la comunidad lo entiende desde qué punto de vista, desde el punto de vista de la necesidad de vivienda. Si se le pregunta a cualquier familia argentina cuál es su prioridad, tener una buena casa, tener una casa en muchos casos. Entonces, estamos trabajando en eso, falta mucho,
lo que estamos planteando en este ciclo de conferencias es lo que se ha hecho y lo mucho que falta. Sabemos que esto no es magia, hay que trabajar del sector privado y del sector público. Mencionás la ley de mercado de capitales, específicamente de qué manera contribuiría, digamos, al fortalecimiento del sector y de este camino. La ley de mercado de capitales es en todas partes, digamos, a ver, el mercado de capitales, mejor dicho, es en todas partes del mundo un elemento muy importante para el funcionamiento del crédito a largo plazo. Para el que no esté empapado en los detalles, ¿qué significa esto? Cuando un banco le da crédito a un individuo, ¿sí?, no se queda con el crédito esperando los 30 años, sino que con ese derecho va al mercado de capitales, donde encuentra a alguien que se quede esperando los 30 años, que son básicamente aquellos que tienen fondos a largo plazo. En Argentina, por ejemplo, el ANSES y el Fondo de Garantía Sustentable tiene todas las jubilaciones. En el resto del mundo, las compañías de retiro, las compañías de jubilaciones compran esos títulos que están garantizados por hipotecas y se los quedan durante los 30 años. El banco se rehace del dinero y le presta a otro. Eso multiplica el sistema, por eso es tan importante que exista. A su vez, para darle crédito a los desarrolladores, el mercado de capitales también puede ser un canal, porque tal vez la gente haya visto que hubo en Argentina 6 proyectos en diciembre a través de fondos comunes de inversión y el blanqueo. Bueno, eso fue un tema puntual y coyuntural, lo del blanqueo. Pero la verdad es que en todas partes del mundo hay mucha cantidad de proyectos, sobre todo proyectos grandes, que se fondean directamente en el mercado de capitales, emitiendo títulos, emitiendo obligaciones negociables. Argentina tiene un mercado de capitales muy pequeño. La nueva ley de mercado de capitales apunta a ampliarlo y por lo tanto a darnos instrumentos para que compañías de seguros, compañías de retiro, cajas previsionales, que son las que tienen fondos a largo plazo, puedan invertir en estos papeles que a su vez lleven fondeo a los que necesitamos fondos para desarrollar proyectos. Muy bien, hablabas de distintas formas de financiamiento. Una de las líneas que se implementó desde el Estado Nacional en 2013 y tuvo continuidad fue Procrear. Vos compartías alguna perspectiva crítica respecto a los anuncios de ese momento, pero digo, en términos generales, dada la continuidad de esa política, ¿qué evaluación haces? Si hay ajustes que se podrían hacer o no y si, digamos, si tiene sostenibilidad. El programa Procrear ha mantenido el nombre, pero ha sido profundamente reformulado. Nosotros en su momento, como Asociación de Empresarios de la Vivienda, criticamos el programa Procrear porque entendimos que el programa, como estaba concebido originalmente, le daba crédito a tasa subsidiada por toda la comunidad argentina a gente que no necesitaba subsidio. De hecho, hay multitud de casos de casas en countries y en barrios cerrados que se han construido con créditos Procrear de la gestión anterior. Eso fue un error. Obviamente, esa gente debe tomar un crédito en el sector privado. ¿A dónde debe orientarse los subsidios? Lamentablemente, Argentina tiene un número muy grande de gente pobre. Es un problema muy serio como comunidad. Ninguna comunidad en el mundo puede subsidiar a 25 o 30% de sus connacionales, porque es una cuenta muy sencilla. El 70 o el 75% de la población no puede subsidiar al otro 25%, es una relación muy grande. ¿Qué es lo que pasa en el resto del mundo? El grupo pobre que necesita subsidio y que como comunidad debe dársele subsidio, digamos porque la casa es un valor importante, está consagrado por la Constitución Nacional, son pocos, son menos del 10%. Entonces el otro 90%, relación 9-1, no 3-1, como 75-25, puede subsidiar, ¿sí? Bueno, en Argentina debemos bajar el número de pobres a través de una cantidad de políticas de crecimiento económico para bajar el número de gente que se deba subsidiar. Mientras tanto, el Procrear está concentrando los subsidios no en la demanda, perdón, sí en la demanda, sí en el que lo necesita y no en la fabricación de casas. Esta administración ha terminado las casas del Procrear anterior y lo que ha dicho es a partir de acá no vamos a fabricar más casas con fondos públicos, sino que vamos a darle subsidio directamente a la familia para que se compre una casa que produzca el sector privado. Eso es lo mismo que hace Chile, por ejemplo, desde hace muchos años, y mientras Argentina en los últimos 30 años ha mantenido el tamaño del problema, en Chile en los últimos 30 años lo han bajado a la mitad. Se pasó de 40% de gente con problemas de vivienda a 20%. Y eso pasó en un periodo en el cual hubo gobiernos militares, gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Eso es una política de Estado, eso es lo que nosotros proponemos, una política que trascienda el problema del color político de la administración.
Porque, a ver, creo que todos los argentinos bien pensantes y bien intencionados pretendemos que nuestros connacionales y nosotros mismos tengamos acceso a una vivienda. Eso no puede depender del color político del gobierno de turno, ¿sí? Entonces, si hay un plan de subsidios, debe ser estrictamente para los más pobres. Por otra parte, debe haber políticas para que los más pobres sean cada vez menos, ¿sí? Porque es un verdadero dolor para una comunidad admitir que en una comunidad como la Argentina, que produce alimentos para 400 millones de personas, pensar que en Argentina hay chicos, más de 2 millones, que se van a dormir sin haber comido lo suficiente. Entonces, tenemos que resolver ese problema. Ahora, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, en el mientras tanto, tenemos por lo menos 9 años más por delante para trabajar, porque esto no se va a resolver en este gobierno. Esperemos que en este gobierno se empiece a resolver y que en los que siguen, de cualquier signo que sean, se siga resolviendo. Por último, ¿de qué manera hablamos de 3 segmentos? El sector de clase media, donde hay un fuerte potencial para los desarrolladores, el sector premium, que era el que históricamente se venían ocupando. Ahora, ¿interviene el sector desarrollador sobre lo que sería vivienda social, digamos? ¿O eso es competencia estricta del Estado y se interviene desde ese lugar? Bueno, el Estado está tratando, creo que acertadamente, en tentar, en promover la participación público-privada, que es que encontrar caminos para que el sector privado pueda fabricar viviendas sociales, ¿sí? Estamos discutiendo todavía las herramientas. ¿Qué significa esto? Está claro que la persona que reciba una vivienda de ese tipo es una persona que no puede pagarla, que podrá pagar una porción. Los más pobres una porción pequeña, los que tienen una situación intermedia podrán pagar una porción más alta, pero requieren una porción de subsidio directo a la familia. Eso hay que hacerlo de un modo tal que el privado fabrique una vivienda y reciba el precio completo de esa vivienda y que a su vez la persona que la compra ponga una parte del dinero, la que pueda, y el Estado le subsidia el resto. Este tema está inventado y no hace falta ir al primer mundo. Nuestros hermanos chilenos tienen desde hace muchos años un sistema por el cual el Estado chileno subsidia a los sectores más pobres a través de programas donde le da un bono directamente a la familia y con ese bono en la mano la familia va y compra una vivienda a un desarrollador privado. Esos mecanismos tenemos que lograrlos aquí en Argentina. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo los últimos años? Que el Estado fabrique viviendas por mecanismos siempre torcidos que llevan a que esas viviendas fabricadas por el Estado cuesten 2 o 3 veces lo que le cuesta al sector privado y que nunca sean suficientes. Entonces, tenemos el peor de los escenarios. Se fabrican menos viviendas de las que hacen falta a precios 2 o 3 veces mayores en un país que tiene 30% de pobres. Un verdadero disparate. Entonces, estas cuestiones, insisto, son cuestiones de racionalidad. Permítanme plantearlo a mí que soy ingeniero desde una mirada ingenieril, no desde una mirada política. Por eso hablamos de políticas de Estado y no de cuestiones de un gobierno u otro, ¿sí? Y estamos promoviendo que se hagan estas políticas, digamos, adecuadas. Entonces, me preguntabas concretamente si este gobierno está promoviendo la participación del sector privado en la vivienda social. Sí. ¿Se está dando ya? Todavía no, estamos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, un gusto. ¿Listo? Bueno, en principio agradecerte tu tiempo. Comencé preguntándote, bueno, la convocatoria, la temática era vivienda y también pensar, digamos, cuáles son los desafíos en tema de sistemas de producción y formas de producción, digamos. En ese sentido, bueno, un poco que nos cuentes hacia dónde está yendo el sector. Bueno, a mí me parece que uno de los puntos, lo he planteado en la conferencia, que debemos ajustar es la escala. Cuando digo escala, me refiero al pensar en términos de territorio y no de unidad de vivienda. La problemática de la vivienda en la Argentina siempre se relata en estas conferencias a través de cantidad de funcionarios que llevan estadísticas muy precisas. Es incremental, la cantidad de necesidad aumenta y las respuestas no son habitualmente en la misma escala. Eso implica que no es solamente un problema de vivienda, sino es un problema también de territorio, porque la cantidad de vivienda, cuando uno habla de esas dimensiones de habitantes necesitando vivienda, está hablando de dimensiones que se deben colocar en territorios con nuevas infraestructuras, servicios, movilidad, espacios públicos, equipamientos públicos.
Y la vivienda, por lo tanto, debe ser vista desde ese ordenamiento territorial también. Cuando uno hace un orden en ese sentido, empieza a tener claro también que la dimensión de la escala de la gestión, tanto privada pero y fundamentalmente pública, debe también organizarse de modo tal de ser dinámica, comprender esa nueva escala y empezar a producir decisiones que den soluciones para esa escala. Mi análisis, a partir del oficio que tenemos en trabajar en escalas de cierto valor y problemática de importancia, significa que ese es el punto de ajuste que necesita generar nuestro país. Que los gobiernos, ya sean locales, provinciales o nacionales, comiencen a poner en sintonía algo que comienza también, de alguna manera hay que reconocer, con mucha tarea a través de los procesos de producción y financiamiento. Hay una gran tarea de ciertos ministerios dedicados a estos temas que están poniendo énfasis en las cuestiones como las que me estás preguntando, pero al mismo tiempo, cuando uno tiene claro que esta es una misión de tal valor, de tal impacto, de tal necesidad y al mismo tiempo de tal valor, insisto, a nivel de la economía general del país, debiera tener ajustados los temas como para que las gestiones sean rápidas. Nuestros procesos de proyectos urbanos suelen durar tal cantidad de tiempo en años para tener decisiones ambiguas muchas veces, que uno se imagina en el campo de las decisiones cuánto hubiera cambiado de la vida de una persona, de la vida de la sociedad que está incorporada a esos proyectos, al paisaje público que uno muchas veces ve deteriorado a lo largo de tanto tiempo, si esos proyectos, en vez de tardar años, 10 años muchas veces en estar solamente en debate, hubieran estado 2 o 3 años resueltos en muchos casos en sus decisiones completas. Por lo tanto, hubiera dado soluciones de vivienda, pero al mismo tiempo hubiera dado soluciones infraestructurales, de políticas públicas, de sectores sociales que hubieran tenido movilidad y transporte a través de tanto pequeñas ciudades o más grandes ciudades, municipios de los más variados, etc. Insisto en este punto, el problema al cual aludimos cuando hablamos de vivienda es un problema de escala mayor y que la palabra vivienda en tal caso explica un problema de sociedad y de sistema de producción, de la misma manera que cuando se habla de un auto y se sabe que hay grandes empresas, grandes producciones, temas de importaciones, de aranceles, de sistemas productivos, y muchas veces se lo defiende con tanto énfasis como si ahí estuviese el resultado de una gran parte de la economía en la producción. Cuando hablamos de vivienda, sabemos que hablamos de una escala aún mayor en el impacto social y que seguramente tendrá enormes ventajas si los procesos ejecutivos de gobiernos y los procesos ejecutivos del sector privado se ponen de acuerdo, ¿no? En estos desafíos que implica, ¿no?, la construcción de vivienda y su impacto, en Argentina, ¿existe una planificación adecuada de cómo en el componente vivienda de lo que es el desarrollo urbano, o existe lo que sería más una improvisación o una espontaneidad, digamos, en ese desarrollo? Creo que existe una gran voluntad de que las cosas se puedan hacer bien, pero no existe todavía una visión estratégica de poner a la organización urbana de una ciudad y de la aplicación de todas las condiciones de esa calidad del hábitat en la agenda de prioridad nacional. Establecer que la necesidad del habitante de cualquier ciudad pasa fundamentalmente por la vivienda y por tener un hábitat de calidad. Y cuando hablo de hábitat de calidad, no estoy hablando de su unidad de vivienda, sino, vuelvo a insistir en lo que de todo ello deviene. Equipamientos inclusive de comunidad, los lugares de tránsito, espacios públicos, servicios de salud, de escolaridad, etc. Significa que cuando estamos ante temas de esta índole, de lo que está trabajando justamente este gran ámbito de expositivo y de conferencias, es uno de los temas que debiera estar en la agenda de mayor trascendencia en el país. La gobernabilidad del país debiera pasar dentro de uno de los tantos ejes centrales, este debiera ser uno de ellos. Resolver el problema de la satisfacción de cantidad
enorme de habitantes, de cantidad también enorme de ciudades de nuestro país, si fuese esa una sola estrategia de gobernabilidad, ya estaría impactando enormemente en la vida de millones de personas. Por lo tanto, creo que no tener el eje ahí muchas veces sorprende. Y claramente podría llegar a ser un detonante transformador para la Argentina poner el eje de la política nacional en la satisfacción de un buen hábitat para la gente, porque luego inclusive eso modifica las condiciones de vida y modifica las condiciones sociales de mucha gente que por estar de manera insatisfecha con el lugar donde vive, y hablo de distintos sectores sociales, termina padeciendo una vida de decadencias individuales. El mejor hábitat lleva salud mental, salud física y una gran salud social, colectiva. Entre los sistemas nuevos de producción de vivienda, un tema que se está atendiendo crecientemente es su relación o su impacto ambiental en esos procesos de producción. ¿Cuál es la recepción que usted percibe tanto en el sector empresario como de parte de los actores de tomadores de decisiones del Estado para atender eso y qué pasos se están dando en ese sentido? Yo creo que independientemente de que todos esos temas en la Argentina muchas veces se los ve lentos respecto a muchos lugares del mundo por cómo ya están ocurriendo, no se los está debatiendo y aquí todavía a lo mejor estamos en proceso de debate o de entendimiento inclusive. Creo que lo que va a ocurrir es que estos temas van a transformarse en absolutamente normales. No hay tiempo más para dejar de incorporar estos temas que hacen a la satisfacción ambiental en los temas de producción de lo urbano y lo habitacional. Es claramente los modelos productivos de cualquier material que se utiliza para la construcción hoy tiene que cumplir con esas normas, porque también tiene que ver con las reglas internacionales, porque también tiene que ver con la competitividad en mercados, porque también tiene que ver con una expectativa que tiene la sociedad de vivir de esa otra manera, y porque además la salubridad y cualidad que tiene el hábitat humano empieza a tener otro nivel de conciencia y necesariamente se debe llegar a ese lugar. Por lo tanto, la Argentina, como siempre, puede tardar en el debate, en la discusión, en la comprensión, pero debe tomar la iniciativa definitiva sobre estos temas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Yo te tengo el micrófono. Dale. ¿Listo? Bueno, entonces agradecerle su tiempo en primer lugar. Comenzar preguntándole con qué expectativa, digamos, y cuál es la importancia de organizar una actividad de estas características. Bueno, nuestra Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República Argentina es coorganizadora de esta muestra desde hace 40 años. Indudablemente convoca a los mejores actores, los mayores y más importantes actores del mercado de la construcción y de la vivienda, y por nuestra parte generamos el ciclo de conferencias AEB que está transcurriendo en estos momentos con varias conferencias de mucho interés para los profesionales del sector. ¿Desde qué lugar se plantearon, digamos, el debate acerca de la situación de la vivienda y cuál es el diagnóstico que realizan, tanto para el presente como también para las perspectivas en el mediano plazo? Bueno, desde hace un par de años con el gobierno venimos trabajando en una mesa de concertación del sector de la construcción y la vivienda, políticas públicas que van abriendo nuevos caminos para la actividad, y en este sentido se está transitando adecuadamente. Han ido saliendo normativas o quizás nuevos instrumentos que se van adecuando para la actividad, y todo esto es esperanzador a futuro, más allá de los vaivenes de la situación político y económica que podamos estar viviendo en estos momentos. Pero las perspectivas son interesantes, y sobre todo la continuidad en una política de Estado que tiene que tener más de una década de duración para surtir verdadero efecto, y que todos los actores del negocio y del mercado de la vivienda
arriesguen sus inversiones y piensen en estrategias de largo plazo. ¿Cuáles son los criterios que utiliza un desarrollador, un empresario del sector para decidir cómo, cuándo, cuánto y de qué manera invertir? Bueno, indudablemente se ven las expectativas macroeconómicas del país, se ve la confiabilidad y la seguridad jurídica, fundamentalmente también, y se tiene que tomar en cuenta, por otra parte, las posibilidades del mercado de acceder a los productos que uno pueda ofrecer. Por eso las empresas a veces construyen para los estratos de alta gama, porque la clase media o media baja no tiene instrumentos, no tiene crédito para llegar. De esta manera, de esto es lo que ocurrió en la última década. Prácticamente se construyó exclusivamente para el 10% más rico de la población, porque eran los únicos que podían financiar durante el plazo de una obra su propia vivienda. En este momento, con el crédito en uvas, el mercado de capitales o de valores que está cambiando su ley en el último mes, se están buscando fundamentalmente posibilidades de acceso a la vivienda para la clase media, donde se pueden ofrecer viviendas a un costo razonable, accesible, y por otro lado con créditos de largo plazo que permitan el acceso de los niveles socioeconómicos no tan favorecidos. El panel reciente, el que terminó hace minutos, abordaba la cuestión de los sistemas de producción, ¿no? Y entonces preguntarle cuáles son los desafíos que tiene que afrontar el sector empresario dedicado a la vivienda, tanto en términos de nuevos materiales, nuevas formas de producción y estas formas de construcción que plantean una relación distinta con el medio ambiente incluso. Perfecto. Bueno, por un lado se ha modificado recientemente el código de edificación de la ciudad, admitiendo el uso de técnicas constructivas que antes no estaban permitidas. O sea, era obsoleta prácticamente las normativas, los restringían a los materiales más tradicionales, ladrillo, hormigón, habiendo tanta evolución tecnológica en el sector. Luego, con esa modificación, lo que se requiere para la llegada de esas tecnologías es un horizonte de confianza, de confiabilidad a mediano o largo plazo, para que se establezcan acá las producciones de esos elementos que permiten establecer esos sistemas. Y la clave está en que esos sistemas tienen que ser no solamente abaratar la construcción, fundamentalmente hacerla más veloz, muchas veces implicando construcciones en seco, y también en forma fundamental logrando una sustentabilidad, una eficiencia térmica y eléctrica, en una palabra energética de las viviendas, preparada para el mundo actual, que indudablemente, por más que se quiera demorar, va a requerir tarifas acordes con los verdaderos costos de la energía, que son muy altos en todo el mundo. El segmento de vivienda y en lo que hace a la industria de la construcción, ¿de qué manera contribuye a dinamizar la economía en general y cómo funciona como generadora de empleo? Bueno, no cabe duda, la construcción es un gran generador de empleo, por más que las tecnologías traten de economizar mano de obra y sobre todo no requerir tanta especialización. Pero es una cadena productiva de muchos eslabones, fábricas, proveedores, instaladores, contratistas, subcontratistas, o sea que la repercusión en ocupación de mano de obra de la vivienda y especialmente de la vivienda, que es mucho más compleja que una obra pública de caminería o de puentes o de represas, sino más bien es algo que intervienen gran cantidad de elementos tecnológicos de distinta naturaleza,
abarca un enorme abanico de producción y de mano de obra que indudablemente le hacen muy bien a la economía. Por último, tenemos los sectores, el sector que construye, que es el sector constructor, el sector desarrollador y también el sector inmobiliario en lo que hace a esta industria y a la comercialización de los bienes. ¿Cuál es la expectativa para este segmento específico en lo que hace a vivienda y sus desafíos para hacer que esa comercialización sea más dinámica, más fluida y que bueno, favorezca a todos? Bueno, instrumentos de comercialización, teniendo el crédito a mano, la comercialización obviamente se favorece, pero a lo que tenemos que ir es a una reestructuración, a un cambio paulatino de la forma de operar de todos estos factores, tanto los técnicos, que serían los de la construcción propiamente dicha, los de desarrollo que implican la captación de recursos y de inversiones, y los financieros y por supuesto involucrados también en esto, y los comerciales, los de comercialización. La comercialización inmobiliaria está teniendo una evolución muy rápida en tecnologías digitales que podemos estar asombrándonos de lo que está ocurriendo en un momento y en breve aparecer cosas todavía más sorprendentes. O sea que hay que estar muy abierto a una actualización permanente en la comercialización, porque tienen el riesgo de que la gente directamente haga sus operaciones en forma directa a través de las redes y a través de Internet, como está ocurriendo con tantos otros rubros, el turismo, la hotelería, los pasajes de avión. Bueno, eso mismo puede correr el riesgo la parte comercial, que no deja de ser importante. Hay un factor humano, empatía, pero de todas maneras tiene grandes requerimientos de actualización, y a todo eso tenemos que estar todos los factores que intervinientes abiertos a esa nueva ola de cambio que se avecina en el mundo. Quizás ya se puede visualizar, y acá, a medida que se van implementando los cambios estructurales, van siendo imprescindibles también. Muchísimas gracias. Bueno, Un gusto. Gracias, bueno. Cuando me digas. ¿Listo? Bueno, en principio agradecerte tu tiempo, comenzar preguntándote, en base a lo que ha sido el panel que acaba de finalizar acá en esta exposición, ¿cuáles son los principales desafíos desde el punto de vista bancario para lo que son los financiamientos en el segmento de vivienda? Bueno, en relación al financiamiento de vivienda, bueno, lo más importante es, como mencionábamos en el panel, que están creadas las condiciones a partir de que digamos, en el mercado hay moneda constante que esto ha permitido, digamos, el crédito de largo plazo. Entonces, en este sentido, digamos, así como el año pasado, digamos, hubo una escalada importante respecto del crédito para el usuario final, hoy por hoy estamos propiciando desde los bancos la herramienta de crédito intermedio, y también se está propiciando obviamente desde el Estado como instrumento, digamos, para poder construir la oferta de cara, bueno, a la expansión de este mercado hipotecario. ¿Cuál ha sido la respuesta de estas líneas de crédito que se han implementado y cuál es la expectativa a partir del reacomodamiento de la economía en el mediano plazo? Bueno, en el mediano plazo, bueno, estamos empezando a andar este camino del crédito intermedio. Hay que empezar a acercar las partes, tanto de los desarrollistas como en relación a las formalidades que requiere el financiamiento bancario. Y bueno, y estamos en ese proceso, digamos, de acercamiento para poder generar, digamos, la consolidación de esta herramienta. Pensemos que también esto es un camino que recién se está iniciando. En este último año se han, digamos, instrumentado estas líneas de crédito intermedio en los diferentes bancos que no tenían abiertos departamentos especializados, con lo cual, bueno, estamos desde esta manera propiciando esta herramienta de cara a lo que viene, ¿no? Que es una herramienta que, digamos, llegó para quedarse, para financiar básicamente lo que es la clase media. Digamos, y en lo que hace al financiamiento de la compra de estos bienes, sí, estos bienes que son bienes de vivienda, ¿cuál ha sido la respuesta de los consumidores?
Y la respuesta de los consumidores es que hoy por hoy el crédito UVA lo que permitió es que la gente pueda cambiar esta figura, digamos, pasar de alquiler a la vivienda propia. Y esto, digamos, si cualquier, digamos, estadística que vos puedas ver, vas a ver el crecimiento exponencial que ha tenido el crédito en relación, digamos, a la demanda de vivienda, que es una demanda insatisfecha en el país desde hace muchos años. Teniendo en cuenta las intervenciones que hubo después cuando se abrió el debate, uno de los desafíos tiene que ver con encontrar un punto justo en lo que hace la tasa de interés para ese acceso a crédito, me refiero al crédito intermedio especialmente. Sí, bueno, la tasa de interés también está muy atada a la inflación, pero bueno, un poco el desafío para el crédito intermedio es hoy por hoy atarlo al crédito final. ¿Por qué? Porque como bien decía una de las panelistas, y estamos todos de acuerdo en eso, es que el crédito final, digamos, es la herramienta de salida del crédito intermedio. Entonces, en la medida, digamos, que se propicie la articulación de estos dos instrumentos, digamos, se va a afianzar, digamos, la verdadera expansión del crédito hipotecario, como ocurre en otras economías bastante más estables. Era una pregunta, vos me decís si respondés o no, pero ponés específicamente desde tu rol institucional, pero sí tuvo que ver con lo que es uno de los temas de la mesa que tenía que ver con el mercado de capitales. ¿No? ¿Preferís que no? Dejamos acá entonces. Bueno, gracias. ¿Estamos? Buenísimo. ¿Listo? Bien, entonces agradecerte tu tiempo. ¿Cuáles son y que entendés que son los principales desafíos del sector en lo que hace al segmento de vivienda, tanto en el mediano como en el largo plazo? Bueno, primer punto, creo que estamos en un momento de transición, en un momento de cambio, sacando lo que es, digamos, la batahola que se generó estos pequeños días de corrección cambiaria. Creo que en general estamos en un proceso de cambio donde se está formalizando el acceso a financiamiento para distintos jugadores, está comenzando a vincularse de un modo más fluido tanto el mercado de capitales como el sector financiero con los desarrolladores, y en ese proceso de formalización y, si querés, de intermediación a un mundo que teníamos en Argentina bastante desintermediado, que eran los fideicomisos al costo como herramienta o la venta directa y el Friends and Family. Creo que es todo un proceso en el que estamos, que es largo, de ir formalizando los vehículos a través de los cuales trabajamos, los documentos en los que trabajamos, la formalización del mercado, si querés, el blanqueo generalizado del mercado, de la mano de, por ejemplo, la corrección impositiva, que de algún modo equipara inversiones del mismo modo, con lo cual, de vuelta, inicio de un periodo de transición que estimamos largo, pero que estamos en el buen camino. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan en general desde el sector privado a la hora de decidir cuándo invertir, cuánto invertir, de qué manera invertir? Bueno, los criterios son muchos y dependerá de cada desarrollador. En nuestro caso nos gusta hacer evaluación de proyectos y de productos en conjunto con la demanda, ¿sí? Ya sea de inversores o de usuarios finales, y pensarlo en conjunto. En la época de los fideicomisos era el mejor testeo de mercado, porque al fin y al cabo se suscribía si se aunaban las voluntades. Pero de algún modo el criterio está en la cabeza del desarrollador en el análisis inicial, pero también en compartir lo antes posible y no pensarlo en abstracto desde un escritorio y salir al mercado sin medir el agua de la pileta, ¿no? Hoy se hablaba mucho acerca de que se venía ocupando mucho el sector desarrolladores de un segmento premium, y que hoy el desafío o la perspectiva de encarar el desafío era sobre un sector de clase media, digamos, y el horizonte debía ser ese y la potencia que tiene ese sector. ¿Compartís esa apreciación? Sí, la velocidad de esa incorporación es donde creo que podemos disentir a algunos desarrolladores. En esto de agua o no agua en la pileta, creo que en nuestro caso por lo menos miramos los procesos de manera gradual. Si antes trabajábamos para la punta de la pirámide, ir incorporando segmentos un poco más bajos, más jóvenes si querés, y no ir, digamos, en un piletazo directo a un sector que, por ejemplo, en este caso, frente a una cuestión muy coyuntural como es esta corrida, que genera cierto temor, que genera quizás algún punto más de inflación, sumado al punto más de tasa, estira, digamos, la accesibilidad, aleja un poco la accesibilidad de eso. Las estrategias creo que van por ese lado. Algunos
más de lleno, otros más gradual, pero definitivamente todos estamos mirando cómo se amplía ese mercado, ¿no? Para no hablar todos a la misma audiencia, obviamente. ¿Cuáles serían las garantías, entre comillas, que se esperaría desde el punto de vista del desarrollador tener para poder profundizar ese avance sobre ese segmento? Más que garantías, creo que es un trabajo colectivo, digamos, como sociedad, de, por un lado, ir quitando todas las trabas de por medio, por ejemplo, de pasar de crédito intermedio a créditos de usuarios finales, ir incorporando a los bancos desde el inicio, desde la génesis de los proyectos, costear de manera razonable los seguros que ahora pide, la caución que pide el Código Civil en el 2071. O sea, creo que es la suma de muchas variables. Por eso, como te decía antes, o sea, hay una simultaneidad de variables, de procesos, de players que están todos armando equipos nuevos y demás que estamos dando y que es todo incipiente. Entonces, más que las garantías, creo en un proceso colectivo que tiene que ir sumándose. Por último, hablabas de, si se quiere, una reestructuración de lo que son los equipos en cada uno de los actores privados, digamos. ¿En qué sentido se está avanzando, en qué sentido se estaba encarando esa reestructuración? Bueno, el sector financiero pasa a volver a tener una preponderancia importante. En el lado de los bancos, obviamente, sacando algún banco público, todos habían desarmado sus equipos de los 90 hipotecarios, todos vienen rearmándolos. En el sector de los desarrolladores, como te digo, las áreas financieras se van robusteciendo y a la vez las áreas que por ahí no somos financieras necesariamente, todos incorporamos todo ese aprendizaje que es diario, es cotidiano y en realidad estamos construyendo todos sobre la marcha, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. ¿Muy bien? Sí, bárbaro.